Buen día, bienvenidos a la clase que tiene por nombre Características de los ácidos nucleicos y replicación del ADN. Esta es una clase dirigida específicamente para los estudiantes de 4B, en donde como principal objetivo se tiene que reforzar lo que veníamos trabajando y por supuesto dar de alguna manera una introducción a nuevos temas en torno a la replicación del ADN. Veníamos mencionando que el ADN y el ARN, dos ácidos nucleicos muy importantes, se van a diferenciar por una serie variada de características. Como primera medida, destacábamos que es claro que el ADN presenta cadenas dobles conectadas entre sí por enlaces de hidrógeno y, por el contrario, teníamos que el ARN se va a caracterizar porque solo es una cadena simple. Puede ser curvadita en algunas ocasiones, puede ser recta dependiendo del caso y de la oportunidad que estemos evaluando. Aparte de esto, veníamos trabajando que las bases nitrogenadas del ADN correspondían a la timina, a la citosina, a la adenina y a la guanina, pero que el ARN en él no íbamos a localizar la timina, sino contrario a este un uracilo. También trabaja con citosina, también trabaja con adenina, también trabaja con guanina. Entonces las diferencias puntuales van a radicar en su cadena doble, cadena sencilla por este lado, trabajo con timina, no trabajo con timina y la reemplazo por uracilo. Las bases nitrogenadas, que es esa adenina, esa guanina, esa citosina, ese uracilo que hemos venido trabajando y mencionando, corresponden a una serie de organizaciones de átomos de nitrógeno. Por eso su nombre es base nitrogenada, porque están compuestas a base de carbono y a base de nitrógeno. Importante mencionar que las bases nitrogenadas están divididas en dos grandes grupos. El primer grupo corresponde a las purinas, que se va a caracterizar, entre tantas cosas, porque presentan anillos dobles. 1, 2, 1 y 2. Por el contrario, las pirimidinas, que son las que encuentro en la parte inferior, se van a caracterizar porque son estructuras o anillos de nitrógeno muy sencillos. Solo encuentro un anillo en cada una. 1, 2 y 3. Las purinas son un poquito más complejas y más estructuradas, pero eso no quita importancia a nivel funcional. ¿Cuáles bases nitrogenadas corresponden a las purinas? Es decir, ¿cuáles bases nitrogenadas presentan dobles anillos? La adenina y la guanina. ¿Cuáles bases nitrogenadas son pirimidinas? Es decir, presentan un solo anillo, citosina, timina y uracilo. Aparte de eso, mencionábamos que otra diferencia importante del ARN y el ADN está en el nombre. El nombre me indica algo. Ácido ribonucleico para ARN, ácido desoxirribonucleico para ADN. En ese orden de ideas, el ribonucleico o el desoxirribonucleico lo aporta el azúcar. El azúcar que compone al ADN o al ARN es una pentosa. ¿Qué quiere decir pentosa? Igual que en matemáticas, penta, 5. 5 enlaces dentro de esa pentosa. ¿Dónde están los 5 enlaces? Y por favor presten mucha atención acá para que los entienda. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5, pentosa, porque tiene 5 enlaces dentro de ese anillo de azúcar como tal. Esta azúcar de 5 enlaces se va a caracterizar porque posee una estructura reforzada de alguna manera por el hidrógeno y el oxígeno, acompañándolo constantemente. La ribosa tiene los oxígenos completicos en cada uno de los enlaces importantes para fortificar ese anillo pentoso. Por el contrario, se llama desoxirribosa el azúcar del ADN porque, como podemos observar, esta H perdió su oxígeno. Eso quiere decir desoxirribosa, un oxígeno incompleto, un oxígeno perdido, un oxígeno que no está presente en la estructura tradicional y normal. Eso significa entonces que el ADN presenta una pentosa, 2, 3, 4 y 5, que carece de un oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. Esa conectividad, o por qué es importante entender qué carajos es una base nitrogenada o qué carajos es una pentosa, porque eso me estructura los nucleótidos, que es lo que verdaderamente me forma el ADN o el ARN. ¿Qué son los nucleótidos? Entonces es una estructura compleja formada por 3 cosas importantes. Una, esta P pequeña que aparece acá, que es un enlace de fósforo, un elemento o un ion de fósforo pegadito a la pentosa,
¿Cómo sé que es una pentosa? Pues yo cuento las esquinas o cuento los enlaces. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, este es el azúcar tradicional. Y aquí voy a localizar las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas como la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Entonces, un nucleótido va a ser el complejo entre un fósforo, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. No importa si estoy hablando de bases nitrogenadas de un anillo o de doble anillo como las que ubico en la parte inferior. Y estas van a estar conectadas por la otra cadena de ADN compuesta igualmente por nucleótidos, que parten entonces por una base nitrogenada, el azúcar, que es la pentosa, y por supuesto el enlace de fósforo. Importante mencionar entonces que siempre se da la ley de compaginación o la ley de compenetrabilidad o la ley de emparejamiento o del famoso matrimonio que en alguna vez trabajamos. La timina está emparentada o casada, enmatrimoniada con la adenina, la citosina con la guanina, la adenina nuevamente con la timina y la guanina con la citosina. Y estos se van a unir, estos punticos de unión que aparecen acá, que están representados acá, son enlaces de hidrógeno, que permite que una hebra, una cadena esté conectada con la otra, con su compañera complementaria. En ese orden de ideas, en resumen, el ADN y el ARN se diferencian porque el ADN presenta cadena doble, ARN cadena sencilla, ADN timina, citosina, adenina, guanina, ARN uracilo, citosina, adenina, guanina y el azúcar. Azúcar carente de un oxígeno, ADN desoxirribosa, ARN azúcar con oxígeno completo, ribosa. En ese orden de ideas, entender la replicación del ADN va a ser un poco más sencillo. Esa replicación del ADN puede darse a partir de una serie variada de elementos que hay que reconocer, que hay que entender. Esos elementos entonces son los que aparecen representados en esta imagen a continuación presentada. ¿Qué vemos acá? Vemos una cadena de ADN abierta. Una cadena de ADN abierta en donde observamos una hebra y observamos otra hebra. Importante destacar que es semiconservativa la replicación de ADN. ¿Eso qué implica? Que cada vez que yo replico un ADN va a haber una hebra como resultado que es original de la hebra madre y va a haber una hebra que es la que se origina como tal. Por eso es semiconservativa. Semi porque solo una parte es original de ese ADN que yo estoy replicando y la otra parte que se va a obtener va a ser un origen nuevo. Esta va a ser entonces una hebra original junto con esta, las más exteriores, y las hebras que se generan en la parte central son las nuevas cadenas. Como tal, entonces tenemos que ese ADN está enrolladito. Esta corresponde a un bucle de replicación o una burbuja de replicación. Entonces, como primera medida, viene esta proteína que se llama topoisomerasa y se establece en un lugar. Se establece en un lugar para permitir entonces que se dé como tal el sitio en donde yo quiero replicar ese fragmento de ADN. Puede ser un fragmento de ADN para hacer una proteína o un fragmento de ADN para hacer lo que ustedes quieran traer a colocación. Luego de esto va a venir entonces una enzima que se llama helicasa. ¿Cuál es la función de la helicasa? Romper los puentes de hidrógeno que voy a tener acá en esta región, para que así pueda ser más fácil abrir la horquilla de replicación o abrir las hebras de replicación. Aparte de eso, cuando se abre, se me puede otra vez volver a enrollar por estos pedacitos, porque el ADN, como ustedes pueden observar, es helicoidal. Entonces vienen estas proteínas que se llaman proteínas de unión a cadena simple, S, SP, SSB, que se ubican hacia la parte exterior y van a permitir junto a la helicasa que mis dos hebras no se me junten de nuevo. Posterior a él, entonces, es importante destacar que existe una hebra 3' y una hebra 5', solo que aquí está al revés, entonces parece un 2. ¿Cuál es la hebra 3'? Ustedes pueden observar que es justo esta, la que viene por detrás. La hebra 5' es esta que viene por encima y se está originando. Contrario a esto, aquí vamos a encontrar que la hebra 3' es la que se está originando y la hebra 5' es la original. Entonces siempre tengo una cadena 3',
original y una 5' original. ¿Por qué es importante entender esto? Eso es solo direccionamiento que lo vamos a desglosar posteriormente en las clases. Por ahora quiero que entiendan entonces que siempre es importante tener a consideración que el ADN se va a replicar, va a generar su hebra en una condición en donde él lee hacia una dirección y luego codifica hacia otra. Importante mencionar y recalcar que hay una serie variada de proteínas que van a estar participando directamente en este proceso de replicación. Proteínas que vamos a trabajar en la siguiente clase. Lo único que quiero que entiendan hasta este momento es que existe una dirección 3', 5', que existe una proteína topoisomerasa, que existe una enzima helicasa y que por supuesto existen unas proteínas de unión a cadena simple que reciben el nombre de SSB.